¿Está? Bueno, continuando con la jornada de hoy, vamos a presentar el tema hipertensión en niños, niñas y adolescentes, evaluación y tratamiento por el doctor Pedro Chiesa, que nos acompaña. El doctor Pedro Chiesa es médico cardiólogo pediatra, jefe del Servicio de Cardiología Infantil del Hospital Pereira Rosell ACE, profesor adjunto de Cardiología Pediátrica de la Clínica Pediátrica A, encargado del curso de posgrado de Cardiología Pediátrica de la Escuela de Graduados de la Universidad de la República, hemodinamista en cardiopatías congénitas de ICI MUCAM. Adelante, Pedro. Bueno, buenos días. Muchas gracias a las autoridades de la Sociedad Uruguaya de Pediatría a convocarnos acá, a esta reunión un poco especial, sin público, es un poco extraño hablar a la nada, pero hoy en día la técnica del Zoom nos ha cambiado nuestro estilo de vida. Y los jóvenes tenemos que empezar a trabajar en este campo también, ¿verdad? Hoy nos dijeron que habláramos algo sobre hipertensión arterial. Con el doctor Gambetta hemos tenido algunas instancias de hace tiempo y algunos otros colegas del hospital, que ya de hace mucho se ha trabajado en el tema de la hipertensión y hay trabajos publicados a nivel de archivos, de pediatría, como ustedes ven allí, en el año 2006, el año 2013, lo último a nivel del mundo en la Sociedad Europea de Hipertensión en el 2016 y de la Academia Americana de Pediatría en el 2017. Y esto es lo que hemos publicado este año, al fin después de un largo tiempo salió en las normas de atención pediátrica, fue publicado en la 9ª edición en agosto de este año, donde hacemos un resumen sobre el tema de la hipertensión arterial a nivel pediátrico. Todo lo que vamos a hablar está acá, así que como base para aclarar dudas, ahí tienen todo, ¿verdad? Entonces, enfrentamos al tema de la hipertensión arterial, una situación bastante común que en la policlínica nos llegue todos los días pacientes en los cuales nos informan que le encontraron cifras elevadas de presión arterial. ¿Eso es una hipertensión arterial? ¿O eso es simplemente algún hallazgo de elevación de la presión arterial vinculada a factores que después veremos? Bueno, lo primero que tenemos que determinar es, efectivamente, ¿estamos en presencia de una hipertensión arterial sistémica real o no? ¿Por qué importa esto? Bueno, esto debe importar porque la hipertensión, como todos sabemos, es un riesgo de enfermedad cardiovascular en el paciente adulto, porque si hacemos un diagnóstico y un tratamiento precoz, el daño en órgano blanco va a disminuir su incidencia. Un diagnóstico incorrecto, decirle a los padres un niño es hipertenso va a generar una ansiedad y temores infundados, y más, si en alguna ocasión, como ha pasado, a ese niño que se le encuentran cifras de presión arterial elevada y se lo trata con medicación, estos medicamentos pueden acarrear efectos colaterales indeseados que no correspondería obtener. Primero tenemos que definir qué se entiende por hipertensión arterial. La hipertensión arterial, primero, está regulada en cuanto a los percentiles correspondientes a edad, sexo y talla de los pacientes, y entonces el nivel de presión que tengamos va a ser establecido en distintas categorías. Presión arterial normal es cuando las presiones sistólicas y diastólicas están por debajo de un percentil 90, de acuerdo a las tablas que decíamos. Se dice que la presión arterial es normal alta cuando estamos entre un percentil 90, pero menor de un percentil 95, admitiendo que en adolescentes se habla de mayor o igual de 12,8, aunque deben de estar por debajo del percentil 90. Hipertensión arterial estadio 1, cuando estas presiones están entre un percentil 95 y 99 más 5 milímetros de mercurio, e hipertensión estadio 2, cuando están entre un percentil 99 más 5 milímetros de mercurio. Haciendo un poco el raconto de la epidemiología, sabemos que la prevalencia de la hipertensión crónica en niños es de un 1 a 2%, pero en adolescentes obesos asciende a un 30%. Como recién explicaba la doctora, todo lo que significa la importancia del estudio y tratamiento de los adolescentes obesos. La hipertensión esencial es la más frecuente.
Pero, considerando todo el rango etario en la población pediátrica, esta predomina en adolescentes, en general asociados con obesidad, en general se trata de hipertensión leve o grado 1, y en general se asocia con un contexto de hipertensión arterial familiar, y que en general puede evolucionar a hipertensión a nivel de la edad adulta. La hipertensión arterial secundaria es poco frecuente, más o menos 0,1% aproximadamente, pero ¿cuándo tenemos que pensar en ella? Sobre todo en niños pequeños, menores de 10 años, cuando hay hipertensión arterial estadio 2, y aquellos que tengan síntomas o signos clínicos que impliquen una condición asociada de hipertensión. En los últimos 20 años se ha visto que la presión arterial y su incidencia ha estado en aumento, claramente vinculado a un aumento de la epidemia de obesidad. Justamente esto es un factor de riesgo muy elevado para hipertensión arterial. Y lo otro que importa es que la alimentación a pecho materno y suplementos con fórmulas con ácidos grasos poliinsaturados en la infancia se asocian con una menor incidencia de hipertensión arterial durante el seguimiento. Y los niños pequeños para edad gestacional y que reciben una alimentación rica en nutrientes que promueven un aumento rápido de peso, se vieron que asociaban niveles mayores de presión arterial en la niñez tardía. Este es un trabajo de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial que habla justamente al respecto del bajo peso de los niños al nacer y su presión arterial, donde recalca la importancia de los conceptos que acabamos de decir. Entonces, sabemos la definición, ahora tenemos que saber que en la población pediátrica la presión arterial es muy variable y esas variaciones van a depender del sexo y además aumenta progresivamente a lo largo de los años con el crecimiento y el desarrollo corporal del paciente. La presión arterial sistólica aumenta de forma rápida en el primer mes de vida y se enlentece luego hasta los 5 años. Entre los 5 años y el inicio de la pubertad, la presión arterial sistólica y diastólica aumentan a un ritmo más o menos de 1 a 2 milímetros de mercurio y 0,5 a 1 milímetro de mercurio, con mínimas diferencias entre varones y mujeres para presión sistólica y diastólica. Entre los 13 a los 18 años vuelve a presentar un incremento en sus valores, sobre todo en los varones por tener un mayor desarrollo y mayor masa corporal. Hoy en día, ya hace tiempo, los valores de presión arterial se refieren a la tabla de las Task Force, en la cual está por todos lados. Entonces, un punto crucial es la medida de la presión arterial. Dimos la definición, hablamos de que teníamos que estar seguros de que si nuestro paciente tiene una hipertensión arterial, enfermedad o no, y por lo tanto la medida de la presión, el registro de la presión arterial es la parte más importante en este capítulo. Debe medirse anualmente en niños y adolescentes mayores de 3 años, todo el mundo lo acepta, así, y debe medirse en menores de 3 años, ¿cuándo? Cuando se dan este tipo de situaciones, en los recién nacidos bajo peso, en aquellos que tengan una enfermedad cardíaca congénita, cuando hayan tenido patología renal, infecciones urinarias, en caso de trasplante de órganos sólidos, neoplasias o trasplante de médula ósea, por toda la medicación que se asocia, tratamiento con fármacos que aumenten la presión arterial, enfermedades sistémicas asociadas con hipertensión arterial, obesidad y evidencia de presión intracraneal elevada. Eso para los menores de 3 años. La medida de la presión arterial debe ser estandarizada, o sea, en cuanto a la técnica de realización y en cuanto a los equipos que debamos hacer. Tomar la presión al barrer y corriendo y con el niño llorando y apurado y que llegó corriendo, no nos va a dar mucha utilidad. Se requiere una serie de situaciones, un ambiente tranquilo, sin ruido, sin estrés, si llegó que descanse algunos instantes. Claro, cuanto más chico el niño, más difícil de lograr esto, cuanto más grande, más fácil. Lo preferible, sentado, obviamente los lactantes se va a hacer acostado, y eso tiene que hacerse para el establecer el diagnóstico de hipertensión con 3 medidas en la misma consulta y se hace un promedio de las 3 medidas
y si el promedio es mayor al percentil 90 o 95, o tomando la mayor como cifra real. Y para establecer el diagnóstico de hipertensión arterial crónica, se realiza la toma, pero en 3 consultas diferentes, sucesivas. La elección del manguito es fundamental, o sea, ahí está muy aclarado cómo es, el tamaño tiene que tener una relación vinculada al tamaño del niño, el largo del brazo. Si usamos un manguito muy grande, vamos a subestimar los valores de presión, y si usamos un manguito muy chico, se va a sobrevalorar, nos va a dar valores altos que realmente no los tiene. Y el método ocultatorio sigue siendo el método más fiable para el control. Han aparecido muchos equipos hoy por hoy, la tecnología hace que se usen equipos electrónicos, obviamente son muy útiles, muy rápidos, muy prácticos, pero los viejos equipos de columna de mercurio y el método ocultatorio son los más eficaces. Obviamente se han dejado de usar por el tema de la contaminación del mercurio como metal pesado. Ahí tenemos varios aparatos, todo lo que hay en la vuelta, desde los equipos de registro en policlínica hasta los más sofisticados para los pacientes ingresados en unidades de intermedio o de intensivo, pero todos hay que saber reconocer cuándo los valores que nos están dando son correctos o se acercan a la realidad o salen de rango. Entonces, tenemos que confirmar el diagnóstico de hipertensión, como dijimos, y lo fundamental es el registro en los menores, en aquellos casos de cardiopatía o nefropatía crónica, procesos neonatales que requirieron cuidados intensivos, tratamientos con fármacos que eleven la PA o indicio de aumento de la presión intracraneal. Y el mapa acá es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho en el manejo diagnóstico y terapéutico. En determinadas situaciones podemos nosotros valorar y descartar la hipertensión de túnica blanca, es decir, aquel chico que cuando viene a la consulta va a tener siempre presión alta y en su ambiente escolar, familiar, la presión va a estar normal por el estrés que le genera la consulta médica. La hipertensión arterial enmascarada, cuando hay asociadas con aumento de la masa del ventrículo izquierdo o la pérdida del descenso fisiológico de la presión arterial a nivel nocturno, eso es muy importante. Normalmente en la noche, cuando el niño descansa, la presión baja a determinados niveles y esa ausencia de descenso nocturno nos habla de que estamos en presencia de una eventual hipertensión arterial. Entonces, las indicaciones de un mapa serían, como dice ahí, confirmar la hipertensión antes de un tratamiento farmacológico, en la presencia de diabetes o de nefropatía crónica para evaluar la presión nocturna, sobre todo en trasplante de hígado, riñón o corazón. No siempre se hace un mapa, se recomienda que nos ayuda muchísimo la posibilidad de hacerlo, y si se puede hacer bien, y si no se puede hacer, bueno, la recomendación es esta. Y después, durante el tratamiento farmacológico, evaluar la hipertensión refractaria, es decir, estamos tratando bien al paciente, en la consulta lo vemos con presión estable, pero resulta que hay picos que no se controlan en su diaria actividad, la evaluación en niños con daño orgánico y los síntomas de hipotensión que pudiera ocasionar esa medicación. Y después otras situaciones clínicas, disfunción autonómica, etcétera, y en caso de ensayos clínicos, obviamente. Las tablas están en todos lados, son muy amplias, es imposible ponerlas aquí para verlas con claridad. Esta es una tabla muy simplificada que habla de niños y varones en cuanto a la edad, en cuanto a los percentiles y demás. Pero en todos lados ya hoy están las tablas y podemos tener datos correctos. Lo fundamental ahora es tener una historia clínica dirigida. Y acá, como siempre, la semiología es fundamental. Por más que encontremos cifras de presión arterial elevada, tenemos que hacer una correcta semiología, como venimos diciendo, los antecedentes familiares, los antecedentes personales y ver la existencia de comorbilidades y fármacos que puedan recibir. La anamnesis, bueno, antecedentes familiares, si hay antecedente de hipertensión arterial, factores de riesgo cardiovascular, como todos conocemos, los antecedentes personales, como hablábamos, peso y edad gestacional, si se cateterizó la arteria umbilical, problemas traumatológicos, problemas nefrológicos, adenoidismo y apnea obstructiva del sueño,
neurofibromatosis, drogas, medicamentos, suplementos nutricionales. Todos recordarán, hace unos años tuvimos un paciente que venía del interior, hacía crisis de hipertensión arterial sistémica, con edema agudo del pulmón, varias internaciones, no tenía ninguna patología ni cardíaca, ni endocrinológica, ni renal, y lo que el niño se detectó fue una obstrucción respiratoria alta, que al principio se subvaloró, y cuando el niño se operó, se desobstruyó, no hizo nunca más ningún cuadro de hipertensión arterial con repercusión. Y valoración antropomédica, como tenemos allí anotado. Después viene el examen físico, que es fundamental. En el examen físico, una vez que tomamos la presión y encontramos que la presión arterial está alta, tenemos que rigurosamente tener un registro de la presión en los 4 miembros. Siempre tenemos que saber que la presión arterial en miembros inferiores es un poco más alta que en miembros superiores, y el registro de los pulsos femorales. Desde el punto de vista cardiológico, hay pocas causas de hipertensión arterial, pero la coartación de aorta es una causa real y que existe, y a pesar de todos los esfuerzos que se hacen en que los pacientes deben de ser controlados con un control estricto del pulso femoral, que es, imagínense ustedes que es muy oneroso registrar el pulso femoral, con eso descartaríamos la posibilidad de hipertensión. Y todos los años están viniendo entre 2 o 3 adolescentes con hipertensión arterial crónica por coartación, incluso alguno de ellos medicado hasta con 2 y 3 fármacos, porque las cifras no bajan y lo que tiene es una coartación de aorta, que simplemente con la palpación del pulso femoral, corroborado con el registro de presión en los 4 miembros, se hubiera hecho el diagnóstico. Después, bueno, también elementos de palidez cutánea mucosa en caso de enfermedad renal crónica, presencia de manchas café con leche por la neurofibromatosis, el RAS en la presencia de lupus, tumoraciones de cuello por problemas tiroideos, etc. La ocultación de soplos es importante, es fundamental, puede no existir soplo, la coartación puede tener o no, a veces sí lo tiene y sobre todo se puede ocultar en dorso, a nivel interescapular, y a nivel de las fosas lumbares sí hay que ocultarlo siempre, porque ahí podemos detectar un soplo que corresponde a estenosis de las arterias renales. La palpación de masas, abdomen y fosas lumbares, como dice allí, los síndromes genéticos que estén relacionados con hipertensión, ver bien el tema de los genitales, la posibilidad de hiperplasia suprarrenal, tumefacción o inflamación de articulaciones, y después algunas otras entidades menos frecuentes con debilidades musculares que no vamos a entrar en ellas hoy. Entonces, resumiendo, antecedentes familiares de hipertensión, diabetes, dislipidemia y enfermedad cardiovascular, renales, endocrinos y síndromes genéticos, antecedentes personales, oligoamnios, prematuridad, bajo peso, canalización de arteria umbilical, nefrourológicas, problemas endocrinológicos, etc. Hábitos y medicaciones, ver bien el ejercicio físico y el sedentarismo, y la dieta, como habló muy bien la doctora en la charla anterior, la ausencia de actividad física adecuada, el exceso de sedentarismo, el exceso de actividades de computación, celular, etcétera, y la baja de actividad física y una dieta inadecuada llevan a la obesidad y esto a la hipertensión, fármacos que pueden estar tomando, síntomas, y bueno, sudoración, palpitaciones, edema, hematuria, virilización, Cushing, obesidad, mire todas las cosas que tenemos que tener presente en estos casos para aclarar cuál es la etiología de esa hipertensión. Entonces tenemos que nuestro paciente tiene una hipertensión arterial confirmada, es una hipertensión crónica, y bueno, tenemos que decir, ¿esta hipertensión es secundaria o es esencial? Esto es un punto crítico para definir el tratamiento. Sabemos que la hipertensión arterial secundaria está directamente vinculada a la gravedad de esa hipertensión e inversamente proporcional a la edad del niño. Cuanto es más chico el niño, seguramente sea una hipertensión secundaria, y cuanto más grave, seguramente lo sea. Cuando vemos a nivel de edades, esas son en las columnas nos muestran en las distintas edades cuáles son las causas más frecuentes. Y como ustedes verán, casi todo ronda en lo nefrourológico primero, en lo
cardiológico, en el endocrinológico. Algunas van con el paso de los años pasando a primer lugar, como ustedes ven, en los escolares mayores y en los adolescentes va a empezar a primar la hipertensión esencial y en los más chicos, como decíamos recién, las causas secundarias. ¿Cómo evaluamos a nuestro niño? Esto es búsqueda de la etiología, lo que nos obliga a hacer, porque nos vamos a quedar con el diagnóstico de hipertensión esencial cuando no encontremos ninguna causa secundaria. Y para eso los exámenes que debemos hacer es azonemia creatinina, ionograma, orina, ecografía renal, Doppler de vasos renales y hemograma. Para evaluar daño en órgano blanco, el electro, ecografía y fondo de ojo. Para evaluar comorbilidades, lo que es perfil lipídico y la glucemia. Y además en obesos solicitar prueba de tolerancia a la glucosa, insulinemia, enzimas hepáticas, hormona tiroidea, aunque la doctora hoy dijo que no estaba del todo de acuerdo. Bueno, hay quienes sostienen que sí, y una ecografía abdominal para descartar causas al respecto. Cuando ya estamos pensando en alguna causa específica, tenemos unos exámenes de segundo nivel para detectar patología renal, centellograma renal con DMCA o con DPTA, angiografía, arteriografías de arterias renales, renina, aldosterona, el ACTH, adrenalina, noradrenalina, perfil tiroideo. O sea, esto es lo que se va haciendo para ir despistando causas. Un hipertiroidismo es muy fácil detectarlo clínicamente, obviamente, pero bueno, lo que se acepta hoy por hoy es toda esta serie de exámenes. Entonces, una vez que confirmamos, tenemos nuestro paciente que sí, efectivamente tiene hipertensión arterial crónica, entonces decimos, bueno, ¿tenemos que tratarlo? ¿Tiene indicación de ser tratado o no? Muchas veces quedará a control y no requiera más que algunas medidas muy elementales. Pero para eso tenemos que definir si se trata primero de una hipertensión arterial crónica o de una emergencia o urgencia hipertensiva, que no entramos en este momento sobre el tema, pero eso requerirá una conducta totalmente diferente. Estamos hablando acá de hipertensión arterial crónica. Y en segundo lugar, lo fundamental es descartar si tiene una causa secundaria. Si hay una causa secundaria, es lo primero que vamos a tener que tratar. A veces, en alguna situación, podemos requerir de algún tratamiento médico, de estabilización del paciente, pero hasta que no eliminemos la causa que nos está dando la elevación de la presión, ese paciente no va a estar curado. La coartación de aorta, obviamente, hasta que no eliminemos el obstáculo mediante una angioplastia percutánea o reparación quirúrgica. Estenosis de arteria renal, lo mismo, hasta que no se levante el obstáculo con una angioplastia o por cirugía, un febocromocitoma hasta la exéresis quirúrgica, etc. ¿Cuándo iniciar el tratamiento? Entonces, como decíamos recién, si la presión está normal o normal alta, iremos al tratamiento no farmacológico. En cambio, cuando tengamos hipertensión con síntomas, que sea secundaria, que ya tengamos con elementos de daño en órgano blanco, si hay asociación de diabetes o si hay falla de respuesta a la farmacología, o en el caso de las urgencias hipertensivas se va al tratamiento farmacológico. Lo primero que hay que hacer es un poco lo que explicaba la doctora Machado hoy en cuanto a que lo más frecuente es la hipertensión del adolescente obeso. En estos casos lo que hay que tratar, como muy bien explicó la doctora, cambiar el estilo de vida, mejorar el ejercicio físico, mejorar la dieta y el tema de la sal, que mucho se ha hablado al respecto de la sal, en el cual hoy en día el criterio más importante es no abusar de la sal, o sea, se le puede dar una dosis mínima de sal en los alimentos, pero no poner el salero en la mesa y dejar la comida blanca en sal, evitar el abuso. Entonces, el tratamiento no farmacológico, prevenir o tratar la obesidad en caso de que esté presente, estimular una actividad física irregular, disminuir todo lo que se llama horas de computadora, play, etcétera, promover ejercicios físicos, promover actividades al aire libre, al ir a una alimentación saludable, reducción dietética de sal sin la anulación de la misma, con todo lo que ya se ha hablado en el tema. Y aumento de ingesta de potasio, magnesio, ácido fólico, esas cosas que ayudan en muchos casos a que
se controle las cifras de presión. La sal, como decíamos, bueno, ahí tenemos las cosas más importantes. Se ha pasado de episodios, de tiempos en los cuales se decía nada de sal. Hoy en día lo que es, como decía recién, evitar el consumo excesivo de sal y los alimentos que tienen mucho contenido de sodio. No prohibirlos, porque también pasamos a otro tema. Entonces, de repente, un cumpleaños, una reunión familiar que pruebe algunos de esos alimentos, bueno, así en forma aislada y episódica, al niño le va a ser mejor que mal. Cuando nos referimos entonces a llegar a decir, bueno, tenemos que hacer un tratamiento farmacológico porque nuestra hipertensión no tiene una causa secundaria, es una hipertensión esencial, por ejemplo, tenemos que tener un control exacto de todos los puntos a tratar y, primero, ¿cuándo está indicada? Bueno, cuando tenemos una hipertensión arterial grado 2, cuando esa hipertensión es sintomática, cuando hay evidencias de daño en órgano blanco y cuando hay una respuesta inadecuada al tratamiento no farmacológico. Entonces, la elección del fármaco será individualizada para cada paciente. No a todos los pacientes se benefician del mismo medicamento. No debe ser la utilización de medicamentos hecha al azar y sin criterio. Debemos iniciar con un único fármaco y en dosis progresivas, ir calculando la respuesta la dosis de acuerdo a la respuesta que vayamos teniendo, hasta lograr el objetivo, si es que podemos lograrlo, o hasta que aparezcan efectos colaterales, o hasta que se haya alcanzado la dosis máxima. Entonces, si por alguno de estos motivos no logramos controlar la hipertensión, podemos sustituir ese medicamento por otro o asociar a un segundo fármaco, pero de un grupo distinto, para tener distinta acción sobre los niveles de presión. Entonces, siendo acá importante recordar que esos medicamentos tengan un mecanismo de acción complementario para que colaboren de una forma mucho más eficaz en el control de la presión y no agregue más efectos colaterales. En cuanto al tratamiento farmacológico, como decíamos, dosis única, la monoterapia primero, hasta alcanzar dosis máxima y, segundo lugar, combinación. Los fármacos, bueno, ¿cuáles? Los IECA y los ARA2 son los que por hoy estarían en primer lugar, los betabloqueantes, los antagonistas de calcio, y los diuréticos quedan restringidos más abajo en la escala. Y van a ser, o sea, vigilados, controlados e indicados según la patología, en la nefropatía, diabetes, cardiopatía, el trasplante. Contraindicaciones, obviamente, en el asma, la contraindicación de los betabloqueantes, en la diabetes lo mismo, en la insuficiencia cardíaca, los antagonistas de calcio, y en los deportes de competición, los diuréticos y los betabloqueantes. Hay que tener mucho cuidado con esta medicación en esas situaciones en especial. Entonces, lo que se logra muchas veces es hacer una combinación, como decíamos recién, entre distintos fármacos, distintas asociaciones, que nos permitan tener un mejor control de las cifras de presión. Acá hay una tabla de un montón de medicamentos que están de los más utilizados, algunos que se utilizan muy poco, las dosis, el número de dosis diarias, no pasarse de los máximos, está en el texto que yo se lo dejé, es decir, como norma de consulta. Y algunos detalles que son importantes a recordar en el uso de medicación. Determinados medicamentos que están en la columna de la izquierda, en las indicaciones en la columna central y contraindicaciones y riesgos en la columna de la derecha. Los diuréticos y ahorradores de potasios hay que indicarlos, sobre todo en el hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, y hay que tener cuidado de una enfermedad renal crónica de fondo. Los diuréticos de ASA en la enfermedad renal crónica y en la insuficiencia cardíaca congestiva. Los betabloqueantes pueden usarse en la coartación de aorta, con cuidado en el asma. Recordar que la coartación de aorta hay que tener mucho cuidado con el uso de medicación, no dar IECA porque ustedes se ven claramente como en el caso de una coartación vamos a tener una obstrucción a nivel del callado aórtico con una presión muy alta a nivel del sector aórtico proximal, miembros superiores y cabeza, y una presión baja a nivel de aorta abdominal.
Esa presión de aorta abdominal es la que depende del flujo sanguíneo renal. Si nosotros bajamos una presión en miembros, por ejemplo, superiores de 180, 160 a 130, lo bajamos 50 milímetros de mercurio, vamos a bajar también 50 milímetros de mercurio en la presión post-coartación. Entonces, si teníamos un gradiente de 60, podríamos tener una presión abajo de 50, 60. Si lo bajamos tanto, nos vamos a quedar sin flujo renal y eso nos va a complicar nuestro paciente. Por eso hay que tener mucho cuidado en estos casos. Los calcio antagonistas son útiles en los post-trasplantes, hay que tener cuidado en la insuficiencia cardíaca congestiva. Los IECA y los ARA2 son la medicación más utilizada en general en la enfermedad renal crónica, caso de la poliquistosis renal, la diabetes, insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, la hipertensión del periodo postnatal, pero hay que tener mucho cuidado en el caso de estenosis de arteria renal bilateral o si es unilateral pero en riñón único, en la hiperpotasemia, en la coartación de aorta, el efecto teratogénico que puedan tener estos medicamentos sobre el feto, si se trata de una adolescente que pueda quedar embarazada, y de las colagenosis con efectos secundarios, neutropenia y proteinuria. Y los bloqueantes alfa-adrenérgicos, tiazidas y amiloide en tumores secretantes de catecolamina, trastornos tubulares primarios, etc. Y bueno, para finalizar las recomendaciones para el pediatra general, hacer hincapié en estar seguros de tener un diagnóstico exacto de hipertensión arterial y la prevención y el tratamiento representan un desafío muy importante. Es fundamental la detección precoz en el niño hipertenso y el tratamiento oportuno para evitar complicaciones. Entonces, lo primero, aumentar la conciencia en la medición de la presión arterial y la detección del niño hipertenso con todas las cosas que hemos dicho, mejorar la detección y control de esa hipertensión, reducir los factores de riesgo como son la obesidad y promoviendo una actividad física en la infancia adecuada, más horas al aire libre, promover pautas de alimentación saludable, administración de dietas con poca sal a los niños pequeños para ayudar a crear hábitos para la edad adulta. Muchas gracias y atento a las preguntas que deseen. ¿No hay preguntas? O quedó muy claro o no entendieron nada. Bueno. Nada. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar aquí. Y bueno, cualquier cosa estoy a las órdenes para la